Queridos hermanos, estamos nuevamente juntos en esta mañana. Damos gracias a Dios, ya estamos en el mes de octubre, el mes 10, y casi estamos llegando a fin de año. Damos gracias a Dios por esta experiencia vivida. Evidentemente es un año muy distinto, atípico, pero Dios sabe todas las cosas y todo está bajo control. Estamos gozosos por el milagro que Dios hizo en esta semana con la familia de Diego y Analía, y también por todo lo que Él hizo. Por eso siempre los días sábados estamos agradeciendo a Dios por todas las bendiciones recibidas en la semana. Y estamos estudiando el libro de Efesios para descubrir qué es un verdadero discípulo. ¿Quiénes formamos la iglesia de Cristo y cómo la formamos? En el primer capítulo de la carta a los Efesios, Pablo estaba dándole gracias a Dios por las bendiciones, un canto de alabanza, los primeros versículos, después de la introducción, alabando a Dios por la obra que Él había hecho a favor nuestro, dándole gracias por las bendiciones recibidas, la herencia recibida. Y en la segunda parte del primer capítulo, que vimos el domingo pasado, Pablo ora, y dijimos que la alabanza y la oración van juntas. No puede haber un adorador que no ore, y no puede haber un hombre o una mujer de oración que no adore. Y no me refiero a cantar, me refiero a su vida de adoración. Así que Pablo en la segunda parte ora a Dios para que nos dé sabiduría para entender cuál es la obra de Dios a nuestro favor. Y en especial, específicamente, el domingo pasado hablamos del poder de Dios con el cual resucitó a Jesucristo de los muertos, le dio un cuerpo glorificado y nosotros dijimos seremos como Él es el día que resucitemos con Él, y lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Así que aprendimos el domingo pasado que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él es el que obra a través de la iglesia. ¿Se acuerdan cómo habían terminado con aquella historia que le preguntaban a Jesús si tenía un plan B? Y Él dijo, no, mi plan es que la iglesia haga discípulos, la iglesia evangelice, la iglesia cumpla la comisión que nosotros llamamos la Gran Comisión. Y hoy les invito a que comencemos a leer el capítulo 2, un capítulo glorioso, donde encontramos verdades maravillosas respecto a lo que éramos y lo que somos. Lo que éramos por naturaleza y lo que somos a través de la obra de Cristo, de la gracia de Dios obrando en la vida de Jesús, que fue entregada por nosotros para pagar por nuestros pecados. Les invito a leer Efesios 2, del 1 al 5. Dice San Pablo, Él, es decir, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos del enemigo, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, mire que acá se incluye Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los otros, los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después agrega, por gracia sois salvos. Pablo está pasando aquí de la ira de Dios a la misericordia de Dios, el contraste que hay entre la condición natural del hombre que provoca la ira de Dios y el hombre regenerado que por gracia tiene una nueva relación con Dios. Y Pablo acá habla de tres cosas, porque habla
de la condición humana antes de conocer a Cristo y la condición humana después de conocer a Cristo. Y hermanos, cuando vemos el mundo que nos rodea nos damos cuenta de la necesidad que tiene el mundo de Cristo, porque este mundo se está desintegrando por el pecado. Por eso dice que cuando nosotros no conocíamos a Jesús como Salvador, estábamos muertos en vida. Muertos en vida, porque seguíamos viviendo, pero no teníamos la vida de Dios en nosotros. Éramos seres que estábamos viviendo, pero estábamos muertos, y dice Pablo, ¿en qué? En delitos y pecados. Delito es todo aquello que transgrede la ley. En el caso civil, cualquiera que delinque comete un delito, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque infringió la ley, porque no cumplió la ley. Bueno, espiritualmente es lo mismo. Nosotros estábamos muertos porque andábamos en nuestros delitos, estábamos transgrediendo la ley de Dios. Y en nuestros pecados, porque no podíamos con el pecado que mora en nosotros. Más adelante, Pablo va a decir en la carta a los Romanos que era un hombre miserable, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo nos lleva a la muerte. Estábamos muertos porque no teníamos comunión con Dios. El hombre que había sido creado por Dios y que había sido creado para vivir en comunión con Dios, no recibe la voluntad de Dios, no hace la voluntad de Dios, no recibe las enseñanzas que Él nos deja, y entonces está muerto en delitos y en pecados. Hermanos, puede ser una estrella de cine que tiene la belleza más grande del mundo, puede ser el deportista más famoso que está lleno de dinero, de fama, puede ser el científico más encumbrado que tiene grandes conocimientos, pero si no tiene la vida de Dios en él, está muerto. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no está disfrutando de la vida plena que solo Jesucristo puede dar. Por eso, en esta mañana te digo, si no conoces a Cristo como tu Salvador, tenés que volverte a Él. La depresión es fruto de no estar en comunión con Dios. La insatisfacción, todo lo que el hombre sufre a consecuencia de su pecado, es por no hacer la voluntad de Dios. Dice Isaías 59:2, las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios. Es como cuando está nublado, ¿vieron? Usted dice, y no hay sol hoy. Sí hay sol. Lo que pasa es que las nubes se interponen entre los rayos de sol y nosotros. ¿Se dan cuenta? Los pecados son exactamente eso, lo que nos separa de Dios, la santidad de Dios con la pecaminosidad del hombre. Así que lo primero que dice a Pablo acá es que estábamos muertos. Y todo aquel que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador está muerto, aunque vaya a la iglesia, aunque figure en la lista de miembros, aunque haya sido bautizado de bebé, si no tiene a Cristo como Salvador, está muerto. Primera cosa que nos dice Pablo. La segunda cosa, a partir del versículo 2, dice que estamos esclavizados, somos esclavos de tres cosas: de las corrientes de este mundo, del príncipe de este mundo y de la carne. Ahora después vamos a explicar qué es la carne. La primera cosa que nos tiene esclavizados son las corrientes de este mundo. El mundo te dice, compra esto, el día que tengas aquello, el día que te ganes la lotería vas a ser feliz. El día que tu hijo sea un crack de fútbol como Tevez vas a ser feliz. ¡Mentira! Ninguna de esas cosas te va a dar la felicidad. Ni que tengas todo el dinero del mundo te va a hacer feliz. El único que realmente te libera de la esclavitud, de lo que este mundo te ofrece, es Cristo. El mundo es una sociedad de consumo. Lo que quieren es vendernos cosas para ganancia del que las vende, del que las fabrica. Esa es la sociedad que está hecha por el egoísmo, no por el amor al prójimo. Pero fíjense qué notable, ¿no? Cuando hay una actitud solidaria, cómo la gente se sensibiliza.
Hay inclusive hasta un concurso solidario para elegir a la persona más solidaria de la Argentina, porque el hacer el bien es lo que nos hace cumplir la voluntad de Dios, pero no nos lleva al cielo. Dios, a través de Cristo, puso el camino para llegar a Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir a Dios si no es por Él. Así que la primera cosa que esclaviza al hombre es el mundo, los deseos de este mundo, la corriente de este mundo, el querer ser igual a todos. Esto pasa mucho en los adolescentes, ¿no? Que adolecen, que quieren ser igual que los demás. Si uno se tiñe el pelo de verde, se tiñe de verde, de amarillo, quieren ser igual que el otro. Fíjense los tatuajes, qué cosa más horrible que hay que los tatuajes. Yo me acuerdo cuando era chiquito había una señora turca que tenía un almacén y cada vez que me despachaba yo le miraba las manos con tatuajes que se lo habían hecho de chiquita y me impresionaba. Y me decía, no, en Turquía los chicos a veces le hacen estas cosas. Y ahora la gente, hay algunos que parecen mamarrachos, se sacan la remera o se abren la ropa y están todos marcados. La Biblia dice, no te hagas marcas en el cuerpo. ¿Por qué se la hacen? ¿Porque queda lindo? ¿Porque queda bien? ¿Porque es elegante? Por favor, se lo hacen porque siguen las corrientes de este mundo. Por eso Cristo nos hace libres de las corrientes de este mundo. Y estamos esclavizados por el príncipe de este mundo. ¿Quién es el que gobierna el mundo? Satanás. Es el intruso, dice Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que nosotros somos los que vamos a desalojar a este intruso, a este tirano, porque es un usurpador. Nadie lo puso en el poder, Él lo tomó y Él es el que domina este mundo. Por eso el único que puede liberarnos es Jesucristo. El único que te hace libre es Jesucristo. Y la tercera cosa que esclaviza al hombre, una dijimos que es los deseos de este mundo, otra es el diablo y la tercera cosa es la carne. Los deseos que tiene el hombre como ser humano, a eso se refiere la carne. Y no es porque la carne sea mala, los deseos naturales que tiene el hombre son buenos. La alimentación es una cosa muy buena, es necesaria, pero la glotonería no. Entonces aquel que es preso, que está cautivo, que no sabe cuidar su cuerpo, que se alimenta mal, que está excesivamente fuera de su peso, está desobedeciendo la ley de Dios, porque Dios nos hizo para disfrutar de las cosas de la carne. El sexo es maravilloso, es estupendo, se lo digo con 50 años de casado, es maravilloso, pero dentro del marco que Dios le dio, dentro del matrimonio. Hoy estaba escuchando una chica jovencita que estaba entrando a la universidad y empezó con estos juegos sexuales con su novio, que no pasa nada, que yo te voy a respetar, y terminó embarazada. ¿Qué pasó? Después el novio, en vez de hacerse cargo, como debe ser un hombre bien puesto, le dijo, no, yo te voy a buscar la forma de abortarlo para que no tengamos ese problema. Y decía ella, contaba en su testimonio que toda la vida acarreó ese dolor, que cada vez que veía a un chico decía, así debía ser hoy mi nene, y yo lo maté, y yo le destruí el futuro, le destruí la vida, hasta que un día se encontró con Jesús y Cristo la hizo libre de ese pecado. Y contaba ella que se encontró una mujer borracha en la calle y le dio pena, estaba en su vehículo, la subió y la llevó a su casa. Y entonces allí la mujer lloró amargamente y le dijo, acabo de perder a mi hijo de 20 años y no tengo consuelo. Entonces empezaron a hablar y esta mujer se dio cuenta que había algo más que no le contaba. Y dice, lo que pasa es que yo, de jovencita, aborté a un bebé. Y eso me pesa toda la vida. Ahora tendría a ese jovencito conmigo. Aunque hubiera perdido al otro hijo, tendría al hermano conmigo, el hermano mayor. Y entonces ella le dijo, bueno, yo también pasé por esa experiencia. Pero hay alguien que perdonó mi pecado. Y ese es Jesús. Y ahora estoy libre. Le puse nombre a mi hijo. Mi hijo se llama Esteban. Y yo cuando esté en el cielo lo voy a conocer. Y ahora estoy libre y el Señor te puede hacer libre a vos también. Bueno, Cristo nos hace libres de la esclavitud
que significan las cosas de este mundo, la corriente de este mundo, el príncipe de este mundo y los deseos de la carne, que aunque no son malos, el exceso en que cae el hombre los hace malos, hace que sean dañinos, que sean contra la voluntad de Dios. Por eso, la carne viene de adentro, es un enemigo que nos esclaviza de adentro. El mundo y los deseos que nos están bombardeando constantemente por internet, por las redes, por la televisión, el mundo viene de afuera, pero todas esas son obras del diablo y el único que vence al diablo es Jesucristo. En Él tenemos la victoria. Solo en Cristo hay vida. Y vida abundante, vida que sobrepasa todo lo que podamos imaginar. Por eso, hermanos, en Cristo tenemos libertad. Y la última cosa que nos dice Pablo es que estábamos condenados. Dice aquí en el versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira. Y se incluye a él, a Pablo también. Éramos, ustedes y yo, dice Pablo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos esos que están hoy en pecado, que todos los que nos rodean en este mundo, que están en el universo que nos rodea. Hermanos, nosotros estábamos muertos, estábamos esclavizados, pero lo peor es que estábamos condenados por nuestra conducta. Estábamos bajo la ira de Dios, por eso serán hijos de ira igual que los pecadores. Nosotros antes de conocer a Cristo estábamos sujetos, estábamos bajo la ira de Dios. Y dice, ¿cómo Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero Dios también es rectitud. Y la ira de Dios es la que nos muestra cuando estamos desobedeciéndole. Por eso Pablo aquí está haciendo un conjunto entre la ira de Dios y la misericordia de Dios. A través de su ira, él manifiesta su odio al pecado, pero Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Por eso nosotros, como Dios, amamos a los homosexuales, pero no aprobamos su pecado. Odiamos y declaramos el pecado. Así pasa con todo lo que está contra la voluntad de Dios. ¿Querés ser feliz? Acá Pablo dice, ¿cómo debe ser un cristiano? ¿Cómo debe ser un miembro de esa iglesia que es el cuerpo de Cristo? Alguien que está libre de la esclavitud del pecado, que está libre de los deseos de la carne, que está libre de todo lo que pueda atarlo y no está bajo condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Los hijos de ira son aquellos que no obedecen a Dios, son aquellos que están fuera del camino de Dios. Es la gran multitud que nos rodea, es el mundo que vemos en los noticieros, cuando vemos que estos jugadores de fútbol famosos que tienen fortuna se pelean, juntan con una mujer, se juntan con la otra, se separan, tienen hijos por acá, hijos por allá. Un desastre. Es el enemigo que está destruyendo la familia. No importa que sean ricos o pobres, no importa. El pecado es igual, es el mismo. El pecado no tiene raza ni condición. Y dice que lo éramos por naturaleza. Y fíjese el contraste en lo que éramos y en lo que somos. Dice, Él nos dio vida, y dice el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, antes éramos hijos de ira. Antes estábamos lejos, por naturaleza, por la forma en que nacimos. Dice Pablo en Romanos que en Cristo todos morimos. En Adán todos morimos y en Cristo todos somos vivificados. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos tenemos vida. Por eso en Cristo morimos, valga el error, a la vieja vida de pecado y nacemos a la nueva vida. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya acá adentro no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, por eso Pablo acá habla de la gracia salvadora. Lo que éramos por naturaleza, hijos de ira, condenados, hijos de ira, que estábamos bajo el castigo de Dios, bajo la muerte, hoy somos libres, porque Cristo verdaderamente nos hizo libres. Tenemos vida, no estamos condenados. Para los que están en Cristo ninguna condenación hay, dice la palabra. Por eso, hermanos, nosotros por naturaleza éramos muertos, pero por la gracia de Dios somos salvos en Cristo. La muerte, la esclavitud y la condenación ya no tienen poder sobre nosotros.
ahora tenemos vida. Él nos dio vida, dice el versículo 1. Y en el último que leímos, el 5, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, la muerte, la esclavitud, la condenación son fruto del hombre sin Dios. Fíjense, el hombre dice, la ley, quiero justicia, ni la ley. No, hay que educar al soberano. Está muy bien educarse, está muy bien. Yo terminé la carrera universitaria, tengo 8 títulos, pero eso no me sirve para nada. No puedo ir al cielo y llevar el título de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y esto para qué sirve? Me va a decir Dios. ¿Saben con qué título voy? Con la cruz de Cristo, que lavó allí en la cruz mis pecados. La educación no va a cambiar al hombre, lo hace más culto, pero no lo va a cambiar. Ni la justicia social. No, que la igualdad, todos tienen que tener. Tampoco va a cambiar al hombre, porque el pecado está en el corazón del hombre. El único que te cambia es Jesús. Hace ya un tiempo les hablé de alguien que renegaba, era cristiano y trabajaba también con un cristiano en una granja. Y renegaba con su patrón, le decía, usted sí que está bien, pero yo tengo que trabajar desde que sale el sol hasta que se pone. Y entonces el que lo empleaba iba a ver y le hablaba, y él le decía, ¿sabe por qué estoy acá? Por culpa de Adán. ¿Cómo por culpa de Adán? Sí, por culpa de Adán, porque en Adán todos morimos y por Adán el trabajo es un castigo y bueno, dale, daba manija, ¿no? Y entonces un día el creyente, el empleador, le dijo, a este le voy a dar una lección. Lo llamó a su casa y le dice, ¿te gusta mi casa? Sí, qué linda, la verdad que me gustaría vivir acá. Bueno, vas a vivir acá. ¿Cómo voy a vivir acá? Sí, yo me voy a ir un mes de vacaciones a un lugar y te voy a dejar la casa. Pero ¿y cómo hago? Y todo, yo te doy la llave, tomá, vos usá todo lo que quieras. Lo que está en la despensa, si necesitas algo, pedilo y te lo van a traer. No hay ningún problema. Usá todo lo que quieras. Todo, sí. ¿Y dónde voy a dormir? En mi cama, yo te voy a dar mi cama. Te dije que usás todo, te doy la llave, usá todo. Bueno, qué bárbaro. Y entonces, el día que se iba de vacaciones, le dijo, bueno, fulano, vení que te doy la llave de mi casa. Y entonces le mostró, bueno, esto se usa así, esto es así, acá tenés el baño, acá tenés esto, lo otro, la despensa, la cocina, todo. Y dice, perdón, una cosa te quería pedir. Mirá, vení, vamos al dormitorio. ¿Te gusta la cama? Acá esto sí que es vida. Mire qué ventanal, qué colchón, se tiraba en el colchón, qué lindo. Y le dijo, pero te tengo que decir una cosa. ¿Qué? Cualquier cosa, no hay problema. Mirá, ¿ves esta mesa de luz acá al lado de la cama? Bueno, abrí el cajón de la mesa de luz y había una cajita, ¿vieron de esas que parecen de plata, todas labradas, hermosa? La puso así sobre la mesa de luz. Dijo, mirá, acá adentro hay algo que no quiero que mires, porque es personal, es algo que no quiero que lo toques. ¿Qué problema hay? Con todo lo que tengo acá, tengo para disfrutar todo, tengo lo que se me dé la gana. Andate tranquilo, váyase tranquilo, patrón, que yo voy a vivir bien, no voy a tocar esa cajita. Bueno, pasó una semana y estaba re chocho, iba a la pileta, se tomaba sol, ahora que viene el verano. Y ahí estaba tomando sol, mirando el paisaje. ¿Qué habrá en la cajita? No, tengo que tocarla porque es lo único que me dijo que no toque. Al día siguiente dijo, ¿quién se va a dar cuenta? Voy a fijarme a ver si tiene llave. Fue a la mesa de luz, agarró la cajita, la puso sobre la mesa de luz, sobre la tapa y la vio. Dice, no tiene llave. ¿Quién se va a dar cuenta si la abro o si no la abro? No, mi amigo me dijo, mi patrón me dijo que no, yo tengo que obedecerle porque él sabe, porque él me lo dijo, me dio todo, puedo disfrutar de todo, así que la volvió a guardar. Pasó una semana más. Dice, pero ya está por venir mi amigo, así que quiero ir a ver
¿Qué hay en la cajita? ¿Vieron cuando uno hace algo que sabe que no está bien? Y fue así, miró por todos lados, que nadie lo veía, si el amigo no estaba, ¿quién lo iba a ver? Dios solo lo veía, ¿no? Entonces fue, sacó la cajita, la puso ahí, y dice, ahora sí. Se preparó para ver qué misterio que había en la cajita. Abre la tapa del cofrecito que no tenía llave, un papel. Y tanto lío por un papel. Y entonces sacó el papel y lo leyó. ¿Sabe qué decía el papel? Andá a trabajar por culpa tuya ahora. Ya no es por culpa de Adán. Ahora vas a trabajar porque desobedeciste lo que yo te pedí que no hagas. Dejá la casa, dejá todo, andá a trabajar. ¿Entienden, hermanos? Dios te dio todo. Le dio a Adán todo. Le dijo, de esto no tenés que tocar. Y él, por esa desobediencia, perdió el paraíso. Nosotros, exactamente igual, estamos donde estamos por culpa nuestra, no por culpa de Adán. Y solo Cristo nos da la libertad. Así que en esta mañana abrí tu corazón a Jesús. Y si sos creyente, disfrutá de la vida preciosa, maravillosa que Dios te da. Sin esclavitud, sin muerte, sin la presión del enemigo, porque Cristo lo venció en la cruz. Que Dios te bendiga ricamente. Y hermanos, les pido que oren mucho porque vamos a tener en esta semana novedades. Me hablaron las autoridades y creo que vamos a poder empezar con alguna actividad presencial. Así que estemos orando. Pero acordate, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esté donde esté, no importa, es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. No te vayas a tu casa sin Jesús en tu corazón. Que Dios les bendiga ricamente.